Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a esta nueva sección dentro de la web de Serenity Markets y dentro también del canal de YouTube de Zona Value. En el vídeo de hoy quería daros una pequeña pincelada sobre el VIX. El VIX se trata del índice del miedo, el índice de volatilidad, como queráis llamarlo, y se forma a través de las opciones del S&P 500. Y bueno, en las últimas sesiones ha tocado mínimos desde febrero del año 2020. Y esto pues puede ser por algunos analistas visto como alcista y otros analistas visto como bajista en función de la baja volatilidad en la que nos encontramos. Unos piensan que al estar tan bajo puede rebotar y otros piensan que ha estado bajo durante muchos tiempo, incluso años, y eso significa la entrada en mercados alcistas. Yo os voy a tratar de dar algunos datos relevantes a tener en cuenta sobre el funcionamiento sobre ante esta situación en la que se encuentra este índice. Ok, si nos vamos al gráfico vemos cómo se encuentra en mínimos desde, como he comentado antes, enero, febrero del año 2020, de aquel fatídico año donde arrancó el COVID-19, y a partir de ahí todo siempre ha estado por encima de estos niveles. Entonces se encuentra ahora mismo en la zona de 13,90. Fijaros cómo tenía una línea de tendencia muy clara, que la ha roto a la baja. Yo no soy muy de hacer líneas de tendencia y de buscar patrones técnicos en el índice VIX, pero sí que es cierto que muchos se cumplen y muchos son a tener en cuenta. Fijaros esta línea en verde, que se trata de la zona de los 20, por encima se dice que hay volatilidad y por debajo es baja volatilidad. Y luego está la zona de los 30, que por encima es volatilidad más extrema. ¿Qué sucede? Fijaros muy bien en esta línea morada, que es la media de 200 sesiones. ¿Por qué? Porque será muy relevante. Es cierto que el IBEX, que el VIX puede estar por debajo de la zona de los 30 mucho tiempo, incluso años, y eso se trata del inicio del mercado alcista. Eso sucede cuando las bolsas tienen pocos días a la baja, son generalmente alcistas, pero ¿qué sucede? Que se encuentra lejos de la media de 200 sesiones, se encuentra concretamente un 34% por debajo de la media de 200 sesiones, y cuando sucede esto, fijaros que vamos a irnos a un tuit que publiqué esta semana y que comentaba que siempre que sucede esto, el VIX tiende a acercarse a medias. Al final siempre hemos comentado y muchas veces hemos comentado que cuando un valor está demasiado extendido suele esperar a medias y suele corregir hasta medias. Pues en el VIX sucede lo mismo. Fijaros lo que comentaba en un tuit esta semana. El VIX se desplomó la semana anterior un 19%. Esto significa la mayor caída en lo que va de año, es decir, una caída muy considerable que ha llevado al VIX por debajo incluso esta semana de los 13. También coincide con una de las mejores semanas del S&P 500 en lo que va de año. Pero fijaros, el retroceso significa que el VIX está más de un 34% por debajo de su media de 200 sesiones. El VIX registró una subida media del 17% en los 20 días siguientes, en los que se alcanzó o superó una diferencia superior al 30%, según datos de los últimos 10 años. Además, el índice subió después de 20 días en 42 de los 44 casos en los que la diferencia fue de al menos 30 puntos porcentuales. El VIX también tiene la estacionalidad de su lado este mes, ya que el índice de volatilidad ha subido el 80% de los meses de las veces en junio en los últimos 10 años. ¿Esto significa que el índice VIX va a subir? No. Esto significa que te aporto unos datos muy importantes a tener en cuenta para lo que puede suceder con este índice durante las próximas semanas. Fijaros, en 20 días, suele subir un 17% en los 20 días siguientes a que la diferencia fue de más de un 30%. Esto empezó la semana pasada. A finales de la semana pasada se superó este 30% y se llegó al 34% concretamente el viernes. Esto significa que estamos ya en esos 20 días en los que el VIX puede empezar a recuperar, y normalmente lo ha hecho en 42 de los 44 casos que han existido durante los últimos 10 años. O sea que no es de extrañar que el índice VIX pueda rebotar al alza durante las próximas sesiones. Ni mucho menos digo que vaya a superar la zona de los 20, pero sí que se aproximará a esa media exponencial, a esa media de 200 sesiones. Y esto traerá consigo volatilidad y posibles caídas
en el S&P 500. Fijaros que si nos vamos a ver el gráfico del S&P 500 en el día de hoy, que esto está grabándose tras el cierre del miércoles 7 de junio, el día de hoy el S&P 500 ha corregido un 0,38%, pero estamos viendo compañías como pueden ser las líderes como Microsoft, Amazon, Nvidia, Google, Meta y Apple cayendo, Apple un poco menos, un 0,78%, pero el resto con caídas de más del 2%. Y esto no es casualidad, esto se está produciendo más que por situaciones macro, por un cierre, por una recogida de ganancias después de estas subidas, ya que, por ejemplo, los clientes de Bank of America fueron vendedores de tecnológicas después de muchas semanas. Eso es un hecho también a tener en cuenta. Por lo que, sabiendo y conociendo todos estos datos, habría que estar precavidos, habría que estar atentos a una ligera corrección en el S&P 500 que incluso impulse el VIX, ya que se encuentra muy lejano a la media de 200 sesiones y normalmente, estadísticamente, hay muchas probabilidades de que el VIX tienda al alza. Veremos qué sucede porque generalmente el mercado no es una ciencia exacta, pero en caso de que se produzca, pues podéis estar precavidos y podéis entender un poco lo que está sucediendo. Así que nada, dicho esto, nos vemos en próximos vídeos. Chao.